días, buenos días. Días, ya vamos a comenzar. Ya el libro de Mateo, en la capítulo 5, y pero me gusta así como nosotros debemos hacer las cosas de Dios, siempre estar puntual. Siempre debemos estar puntual de Dios y para Dios. Tenemos que dejar de ser para nosotros para ser de Dios. Estamos estudiando capítulo 5, el libro de Mateo. ¿Okay? Y que siempre ayer estuvimos estudiando el versículo 3. Recuérdense de que estamos estudiando versículo por versículo. Estamos en el Sermón del Monte, estamos estudiando versículo por versículos, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, que es el Sermón del Monte, como estaba diciendo yo al principio, ¿no? Y que el Sermón del Monte tiene mucha enseñanza para todos nosotros los cristianos. Ahí lo estuvimos estudiando, los pobres en el espíritu. Y una de las cosas, ¿no?, que pudimos ver ayer es que los pobres se trata de las personas que son humildes, las personas que dependen en Dios. Son pobres materialmente, pero son pobres en el espíritu. Necesitan las cosas de Dios. Usted piensa en la riqueza, usted no va a necesitar de nada ni de nadie. Entonces, cuando usted es humilde, usted no sabe bien de no tiene nada, entonces cuando uno va a empezar a depender de Dios, y una de las cosas que nosotros podemos tener para poder depender de Dios es ser humilde. ¿Okay? Y esta es tenemos que ser humildes siempre. Vamos a comenzar entonces a estudiar el versículo número 5, el capítulo 5, versículo número 4. Dice así: bienaventurados los que lloran, porque de ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Vamos a empezar. Como ya hemos dicho, es todas luces, una paradoja. Decir que la persona que llora, considerarse bienaventurada, es algo como decir felices los infelices. Quiere decir que cuando tú lloras, ¿qué bienaventuranza tú vas a tener? No eres bienaventurado. Eres felices los infelices. Eso es como lo podemos ver en el lloro del que habla Cristo es señal de desolación, miseria, desconsuelo y profunda tristeza, no de gozo. Entendemos pues que Cristo está diciendo que los que lloran deben ser considerados afortunados, no a causa de su presente aflicción, sino a causa de la consolación que un día recibirán. Muchos de nuestros contemporáneos tienen que cargar con situaciones penosas que le causan mucha tristeza y dolor. Y a otros parecen tener fácil y van por la vida divirtiéndose y riéndose. Cristo, al ver los dos grupos, nos asegura que es mucho mejor llorar ahora y al final conocer el consuelo de Dios, a vivir viviendo una vida que solo conduce a una eternidad de lloro y crujir de dientes. Sin embargo, es igualmente cierto que hay muchas formas de lloro
y que no todas ellas recibirán consolación de Dios. Por ejemplo, el niño llora de rabia cuando sus padres no le compran lo que le piden. Igualmente, algunos adultos lloran al ver frustradas sus ambiciones. Detrás de muchas lágrimas hay sentimientos de envidia, odio, orgullo, herido o egocentrismo. Cristo no está diciendo que todos estos lloros serán compensados o satisfechos. Al contrario, algunos de ellos muy claramente no recibirán consolación, como puntualiza el apóstol Pablo. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el libro de 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Mira lo que dice él. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Miren lo que dice el hermano Pablo, se lo voy a volver a repetir. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Obviamente, Jesucristo está hablando de lloro, que es conforme a la voluntad de Dios. El lloro que está hablando aquí Jesucristo es acerca del lloro que es conforme a la voluntad de Dios, a la luz de las demás escrituras. Y también el contexto inmediato de la bienaventuranza, podemos suponer que está pensando que el lloro que brota de la persona pobre en espíritu, o para decir lo mismo en palabras proféticas de un conocido texto mesiánico, el lloro es de los afligidos de Sion. Esto lo podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 3, que dice así: a ordenar que los afligidos de Sion se le dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. ¿Qué cosa más bonita está diciendo aquí este versículo en el libro de Isaías? Tales personas lloran por muchas razones. Veamos algunas de ellas. Vamos a ver algunas razones por las que esas personas estaban llorando. En primer lugar, llora por su propio pecado y misericordia y miseria moral. La pobreza en espíritu se manifiesta en una sincera humillación delante de Dios y la aceptación diagnóstico divino de la condición humana. Pero cuando no damos cuenta de la gravedad de nuestra situación y de nuestra culpabilidad ante Dios, esto provoca en nosotros el lloro, sino el llanto de amargas lágrimas manifestadas externamente, a menos si la angustia interior de un corazón abatido por la vergüenza o por la conciencia ver ofendido al Creador, agraviado al prójimo y estropeado la vida hermosa que Dios le había dado. La persona cuya pobreza de espíritu le lleva a aceptar el diagnóstico de Dios en cuanto a su vida, no puede menos que deplorar su pecado, lamentar su miseria moral
y llorar el daño que su pecado ha causado. La primera bienaventuranza conduce necesariamente a la segunda. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted está humillando, cuando usted está humillado, usted es pobre de corazón, ¿qué es lo que te hace? Te lleva a llorar. A llorar, ¿por qué? Por las cosas que usted ha hecho anteriormente. Eso es cuando usted es humilde de corazón. Entonces, la primera benevolencia te lleva a la segunda, que es el llorar. En otras palabras, el camino del discipulado comienza cuando la proclamación del evangelio vence nuestra soberbia humana y nos revela lo que somos: pecadores, culpables y merecedores del juicio de Dios. Pero esta revelación no puede dejar de producir llanto en el corazón contrito y humillado. El llanto de cual Jesús está hablando es el del publicano cuando dijo: Dios, ten misericordia de mí, soy un pecador. Eso está en el libro de Lucas capítulo 18, versículo 13. Y dice así, mira cómo dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos el cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo: Dios, propio a mí a mí pecador. Entonces, cuando usted está humilde, cuando usted tiene humildad, es cuando lo conlleva usted a a esas lágrimas, ¿entiendes? Entonces, fíjate como dice aquí también el hijo pródigo, ¿qué dijo? Cuando volvió en sí y terminó de decirle al padre: he pecado contra el cielo ante ti. Y vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 15 de Lucas, versículo 15, versículo 18. Mira cómo dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es el llanto de arrepentimiento. Aquí tenemos que tener un llanto de arrepentimiento. Este recibirá, ¿qué cosa recibirá? Vamos a ver que este recibirá. Este recibirá un fuerte consuelo. Cuando usted tenga un llanto de arrepentimiento, este recibirá un fuerte consuelo. La justificación de publicano, o en el caso del hijo pródigo, los brazos abiertos del padre, la bienvenida a la casa con dignidad del hijo amado y la fiesta de retorno y reconciliación. ¿Por qué? Porque lloraron y se arrepintieron de a corazón. Pero el lloro del verdadero discípulo no se agota con el arrepentimiento. El lloro del verdadero discípulo no se agota con el arrepentimiento. El que ha sido recibido como hijo por Dios empieza a tener la mente de su padre. El que ha sido recibido como hijo por Dios empieza a tener la mente de su padre y por tanto a sentir los mismos sentimientos que el padre siente. Todos nosotros que somos cristianos tenemos que sentir el mismo sentimiento de nuestro padre. Dios tiene. Nosotros tenemos que sentir lo mismo que siente él. Entonces empieza a llorar el pecado de las bendiciones ajenas. Entonces empezamos a llorar cuando sabemos que hay alguna persona de que está perdido, una persona que no conoce a Dios. La condición moral, espiritual y física de su prójimo despierta en él una compasión como la que vemos en Jesús. Entonces, cuando nosotros nos interesamos por las personas que no están salvos, por las personas que no conocen a Dios, como mismo Jesús hizo y ha hecho por todos nosotros. Todos nosotros tenemos que tratar la manera de ser como Jesús. Ayer mismo yo estaba conversando con un hermano, entonces estaba diciendo, no, porque yo le estaba diciendo acerca de esta clase que estoy dando yo. Dice, no, porque está poniendo un nivel muy alto, que Jesús puso un nivel muy alto. No es alto, es un nivel de que todos nosotros lo podemos llevar si queremos hacerlo, pero tenemos que hacerlo, tenemos que tratar la manera de ser como Jesús.
vamos a pecar y vamos a tener cosas que a veces que no están de acuerdo con las cosas de Dios que hacemos, pero tenemos que tratar la manera de cada vez que hacemos algo, tenemos que hacerlo. Ella dice, ¿por qué? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque nosotros no podemos vivir para nosotros. Nosotros tenemos que vivir ¿para quién? Para Dios. Ya nosotros no somos. Ya nosotros no somos. Nosotros tenemos que vivir para Dios. Y este libro que estamos estudiando, la bienaventuranza, este libro, estos versículos que estamos estudiando, nos va a enseñar a todos nosotros a cómo nosotros podemos llegar a ser igual que Jesucristo, igual que Dios. Nosotros tenemos que ser igual que Padre Celestial. Mira, los estragos que el pecado humano han obrado en la creación de Dios le causa una gran tristeza. ¿Quién no ha estado triste por los pecados que uno ha cometido? Si tú no estás triste por los pecados que tú has cometido, estás haciendo las cosas. El sufrimiento de la gente le conmueve profundamente. No puede leer las noticias en la prensa o verlas en televisión sin sufrir el sobresalto de quien ama el mundo y lamenta su terrible condición. ¿Quién se ha quebrantado ante Dios en fe y arrepentimiento? Ha sido inundado por el Espíritu de Dios y conoce el derramamiento del amor de Dios en su corazón. Vamos a ver lo que dice el libro de Romanos capítulo 5, versículo 5. Fíjate cómo dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. El Espíritu Santo que nos fue dado. Mira también lo que dice el libro de Efesios. El libro de Efesios capítulo 3, versículo 18 al 19. Dice así, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de plenitud de Dios. Tenemos que ser llenos de plenitud de Dios, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que actuar como actuó Dios, como actuó Jesucristo, y tenemos que actuar como los buenos ejemplos que muchas personas de la bíblica nos han dejado. Tenemos que tratar la manera de ser como Jesús. Tenemos que tratar la manera de ser como Jesús. Ok, el Espíritu de Dios le ha sensibilizado. Ahora, para la palabra con simpatía o compasión adquiere para él un nuevo ¿qué? Un nuevo significado. Ahora, palabras como simpatía o compasión adquieren para él un nuevo significado. Ya no recibe un perverso placer morboso al ver el sufrimiento ajeno, sino que lo llora. Entonces, cuando nosotros vemos las personas sufriendo, a nosotros sentimos compasión por eso. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo eso, estamos teniendo la misma compasión que tiene Dios. Estamos teniendo la misma compasión que es la que nos está enseñando aquí nuestro Salvador Jesús, que es la forma en que nosotros debemos de llorar y vamos a ser consolados. Entonces, ya no recibe perverso placer morboso al ver el sufrimiento ajeno, sino que llora. Cuando vemos el sufrimiento ajeno, en vez de sentirnos orgullosos, de sentirnos morbosos, ¿qué algo hacemos? Que lloramos cuando vemos que otra persona está sintiendo algo malo. Porque más explícitamente, fíjate lo que le voy a decir. Llora la rebeldía y la exclusividad de sus contemporáneos y su negación a acatar la voluntad de Dios y creer el evangelio. Cuando nosotros vemos que hay una persona
Por eso no ha pasado a todos nosotros. Cuando nosotros le hablamos a una persona acerca del evangelio y nosotros sabemos que esa persona no está haciendo caso, no le quiere hacer caso al evangelio, nosotros le hacemos, lloramos. Y lo llora por lo menos por dos razones. Cuando lo lloramos por dos razones. Por lo que significa para el propio incrédulo su confirmación en los terribles caminos de la perdición. Y por lo que significa para Dios un atentado contra sus derechos soberanos y contra la generosidad de su amor y el desprestigio de su honor. ¿Qué quiere decir? De que la persona que nosotros le estamos hablando acerca de la palabra de Dios y no lo quiere aceptar, ¿qué cosa está haciendo? Está rechazando a Dios, está rechazando a Dios, está rechazando a nuestra salvación, está rechazando a que por quién y a quién nosotros vivimos. Y entonces nos sentimos con dolor, nos sentimos con tristeza. Es decir, ven cómo se entiende sus manos amorosos a un pueblo rebelde y contradictorio. Y entonces lo que vemos que es el amor de Dios, que la Dios quiere a todo el mundo, Dios quiere a todo el mundo. Mira, vamos a ver lo que dice aquí en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 21. Vamos a ver lo que dice. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Pues también lo que dice el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por caminos no buenos en pos de su pensamiento. Y como el pueblo responde con soberbia y autosuficiencia, a él le duele que su amado Salvador y Señor sea desamparado, despreciado. A todos nosotros nos duele cuando nosotros le hablamos a cualquier persona acerca de la salvación y vemos cómo esa persona está viviendo y vemos cómo esa persona está tratando, está hablando acerca de nuestro Salvador y de Dios que nosotros estamos viviendo para él. Llora. Nosotros lloramos cuando sentimos el rechazo ese. Llora cuando el nombre de Dios es blasfemado. Llora a causa de la impiedad de la gente, como el salmista llora cuando la palabra de Dios es despreciada. Cuando la palabra de Dios es despreciada. Vamos a ver lo que dice el salmista. Mira, el salmista también lloró cuando la palabra de Dios es despreciada. Eso está en el libro Salmo 119, versículo 116. Dice, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardan tu ley. Entonces nosotros también lloramos cuando nosotros vemos personas que no están aceptando la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos familiares que nosotros mismos le hemos hablado y no están aceptando la palabra de Dios, nosotros estamos llorando. Ese es el lloro y el llanto de que está hablando aquí nuestro Salvador Jesucristo. ¿Ok? Inevitablemente, el discípulo fiel también conocerá llanto a causa de la diversa forma de la oposición y la persecución que su discipulado provocará en los incrédulos. Desde que el ser humano cayó en pecado, el impío accedía al justo. Siempre desde que comenzó el pecado, las personas que son injustas siempre tienen algo en contra de las personas que son justas. Nosotros. Vamos a ver lo que dice el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 4. Por lo cual, la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedía al justo, por eso sale torcida la justicia. En el mundo tenéis aflicción, dijo el mismo Señor Jesucristo. En el mundo tendrás aflicción. Eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo, lo dijo ¿dónde? En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Mira cómo dice. Estas cosas os he hablado para que me tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces está diciendo que en el mundo nosotros vamos a tener aflicciones, de que todas esas personas han tenido aflicciones, pero ¿qué? Tenemos que confiar en quién, en Dios, porque Jesús venció al mundo. También Pablo añade, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Cuando nosotros queremos vivir para Jesús, vamos a ser perseguidos. Mira lo que dice aquí en el 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán de persecución. Aquí una de las cosas buenas que tenemos aquí en este país. En este país no hay persecución por uno creer en Jesús. Hay persecución, no te hacen cosas malas, ni te dicen que no puedes hacer esto, ni te dicen que puedes hacer esto otro. Hay persecución, pero hay muchos lugares que si existe la persecución, te ven con una Biblia en la mano y hasta te meten preso, hasta te pueden hasta matar. Eso es una de las cosas bonitas que tenemos en este país. Y verdaderamente hay muchos cristianos en esos países que han sido perseguidos por la justicia, perseguidos por el gobierno, perseguidos por las personas que no están de acuerdo con la ley de Dios. Entonces aquí nosotros tenemos la libertad de que podemos ser cristianos, de que podemos profesar nuestra fe sin que nos hagan daño, sin que nos digan nada. Y hay lugares que no se puede hacer eso. Y hay personas que lo están haciendo. En resumida cuenta, pues parece evidente por el contexto que la referencia primaria de la bienaventuranza es a la persona que, habiendo sido quebrantada por el llamado de Dios a la conversión y al arrepentimiento, bienaventurados los pobres en espíritu, llora sus pecados y su miseria moral y espiritual. Pero en segundo lugar, el lloro se hace extensivo a todo sentimiento de tristeza y refleja fielmente el corazón de Dios. Aquí el lloro que está diciendo aquí es un lloro acerca de las cosas y de las consecuencias que están trayendo las cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Este es el lloro, que está hablando aquí, Jesucristo. ¿Ok? Pero viene el consuelo, viene el consuelo. Fíjate, los que lloran, así recibirán consolación por parte de Dios. Él enjugará todas las lágrimas de sus ojos. Eso está en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, aquí el lloro que está hablando aquí es el lloro acerca de las personas que están haciendo las cosas por Cristo y para Cristo. No está hablando aquí de lloro porque estoy llorando, porque me siento mal, o porque me duele la cabeza, o porque esto. Aquí el lloro que está hablando aquí es el que está llorando y el que está sufriendo por las cosas de Jesús y por las cosas de Dios. En parte esta promesa se cumple en la experiencia actual del discípulo, pues el Cristo conoce, después de la angustia del arrepentimiento, la sublime felicidad de ser aceptado por Dios, el conocimiento de la misericordia de Dios y su amplio perdón. Entonces, actualmente nosotros estamos, ¿qué cosa? En estos momentos nosotros estamos, ¿qué cosa estamos haciendo nosotros? Estamos percibiendo, ¿qué cosa? Ese consuelo. ¿Por qué? Porque hemos sido aceptados
por Dios. Y nosotros hemos llorado por todas las cosas malas que nosotros hemos hecho. Ahora, mira cómo dice aquí. Abandona el limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas al Señor, que tendrá de él compasión, a Dios nuestro que será amplio en perdonar. Eso está en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 7. También en el libro de Miqueas, capítulo 7, 18 al 19, dice así, que Dios hay como tú, perdona la iniquidad. Que Dios hay como tú que perdona la iniquidad. No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volver a compadecer de nosotros, hollará nuestras iniquidades y arrojas las profundidades del mar todos nuestros pecados. El gozo de la salvación es una experiencia actual, como la es también la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento. El discípulo disfruta cada día de la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Por muchas que sean las aflicciones que tenga que soportar, sabe que Dios está a su lado para darle fuerza y paciencia. Esto de por sí es motivo de gran consuelo. Se lo voy a volver a decir. Muchas veces nosotros estamos pasando por tribulaciones, muchas veces nosotros estamos pasando por cosas, pero solamente Dios nos puede dar consuelo. Mira, el gozo solamente el gozo de nuestra salvación actual, como también la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, nosotros podemos disfrutar cada día la gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Pero muchas veces, por muchas que sean las aflicciones que tengamos que soportar, que tenemos que pasar día a día, sabemos que Dios está al lado de nosotros, que Dios nos va a dar fuerza, que Dios nos va a dar paciencia, pero tenemos que poner nuestros esfuerzos, nuestra mente, ¿en quién? En Dios. Solamente en Dios es que nosotros podemos hacer las cosas. Solamente en Dios, solamente en Jesucristo es que nosotros podemos hacer las cosas. Si queremos hacer las cosas por nuestra cuenta, vamos a tener muchos problemas y lo vamos a tener todo. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo en Jesucristo, no lo estamos haciendo en Dios, lo estamos haciendo por... Asimismo, muchas situaciones de dolor y aflicción llegan a su término aún dentro de esta vida, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero la mañana vendrá el grito de alegría. Eso es lo que dice el Salmo 30, versículo 4. Mira cómo dice, se lo voy a volver a repetir. Mira cómo dice, cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Cercano es el Señor a los quebrantados de corazón. Cercano es el Señor está cerca. Cercano es el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos y a los pobres de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas nos libra el Señor. Eso está en el libro de Salmos, capítulo 34, del versículo 18 al 19. Mira cómo dice. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchos son las aflicciones de justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Jehová es el que hace todas las cosas. Jehová es el que lucha la batalla por nosotros. Tenemos que dejarle todas las cosas a Jehová. Tenemos que dejarle todas las cosas a Dios. Por eso mismo es que tenemos nuestra Biblia. Tenemos nuestra Biblia para saber cómo es que Dios nos puede ayudar, cómo es que Dios nos puede consolar, cómo es que Dios puede hacer tantas cosas por todos nosotros que de cierta manera nosotros no merecemos todas las cosas que Dios está haciendo por todos.
por nosotros, porque nosotros prácticamente no estamos haciendo nada por Dios. Nosotros tenemos que comenzar a vivir por Dios. Ya también lo que dice en el Salmo 50, 15. Invócame en el día de angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Vamos a leerlo otra vez. Mira cómo dice. Invócame en el día de angustia, te libraré y tú me honrarás. Entonces nosotros tenemos que buscar a Dios en el día de angustia, en el día que estemos llorando. Y entonces, ¿qué va a suceder? De que Dios nos va a librar. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que honrar por lo que ha hecho Dios. Tenemos que honrar y tenemos que glorificar a Dios por todas las cosas buenas que estamos haciendo. Y aún las aflicciones que no remiten en esta vida son más llevaderas a causa de la gracia de Cristo. Todos nosotros tenemos esta relación con Dios, con la relación de Cristo. Venir a mí, todo lo que estáis muy cansados y cargados, y yo haré descansar. Tomad mi yugo sobre vuestro y aprended de mí, y hallaré descanso para nuestras almas. Eso lo dice el Señor Jesucristo en este mismo libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28 29. ¿Qué quiere decir? Que vengan todos los que están cansados, que vengan a Él. Todos nosotros tenemos que venir a donde está Jesús. Entonces dejarle las cargas a Él, dejarle nuestras preocupaciones a Él, dejarle nuestras angustias a Él. ¿Y qué va a hacer Él? Él no va a tener descanso para nosotros en nuestras almas. Eso es lo que dice Jesús. Pero nosotros no queremos hacerle caso a Jesús, nosotros no queremos hacerle caso a lo que dice la palabra. Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por esto me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia, por el amor a Cristo. Pues cuando yo débil, entonces soy fuerte. Esto lo está diciendo el hermano Pablo. Él lo está diciendo en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 al 10. Esto lo está diciendo Pablo, y se lo voy a volver a leer, Mira cómo dice Pablo aquí en 2 de Corintios, capítulo 12, de versículos 9 al 10. Y me ha dicho, bástate de mí, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué quiere decir? Que el poder de Dios se manifiesta ¿qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Entonces, uno tiene que gloriarse en las debilidades. En las debilidades cuando uno tiene que gloriarse. ¿Para qué? El reposo de mí. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, cuando nosotros nos gocemos nuestras debilidades, ¿qué va a suceder? Que Cristo va a venir hacia nosotros. Cristo va a compadecer en nosotros, porque por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Entonces, cuando usted tiene amor a Cristo, uno tiene que gozarse en las debilidades. Hay muchas veces que nosotros tenemos debilidades en cosas y lo que nos ponemos a complain, si se complain, nos ponemos a estar hablando cosas, no, porque yo estoy así, porque que estoy observando, porque yo no puedo, porque estás pensando en ti mismo, estás pensando en ti. Nosotros no podemos pensar en nosotros no podemos hacer nada por nosotros. Nosotros tenemos que hacer las cosas en Cristo. No se recuerda el versículo que dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Entonces, todas las cosas que dejarlo en Cristo. Fíjate cómo dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces hay muchos hermanos, hay muchas personas de nosotros que queremos ser fuertes. Queremos ser fuertes. Entonces, cuando queremos ser fuertes, estamos pensando en las cosas en nosotros. Estamos pensando en nosotros. Pero cuando nosotros somos débiles,
Cristo es el que nos va a ayudar. Cristo es el que nos va a fortalecer. Porque Cristo es amor. Ayúdame, ayúdame, Padre nuestro, ayúdame, ayúdame, no me cosa bonito, qué cosa bonito. Mire, yo había leído este versículo lo he leído muchas veces, y ahora cuando me ha llegado a mí, a mi corazón, me ha tocado, y espero de que como me ha tocado a mí, le toca a usted también. Fíjate como dice aquí, se lo voy a repetir porque me llegó a mi corazón, me llegó a mi corazón. Fíjate como dice, mira, por lo cual, fíjate, no aquí, ok. Ok. Por tanto, se lo voy a leer completo. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la divinidad. Está diciendo que el poder de Dios se perfecciona en la divinidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted reconozca que usted es débil y cuando usted repose en sus debilidades y se lo deje a Cristo, ¿qué va a hacer? Va a reposar sobre usted el poder de Cristo. ¿Qué cosa más bonita está diciendo aquí Pablo? Mira cómo dice otra vez, por lo cual, por amor a Cristo, entonces por el amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Nosotros tenemos que gozar en las debilidades y, en, y enfrentar en necesidades, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando somos débiles, ¿qué sucede? Entonces somos fuertes. Cuando somos débiles, somos fuertes. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nosotros queremos ser fuertes. Y si queremos ser fuertes, estamos pensando en la fortaleza de nosotros. Pero todos nosotros tenemos que ser débiles en Jesús. Todos nosotros tenemos que ser humildes. En dos palabras, en una palabra se dice la humildad. La humildad es el vínculo para tener una buena relación con quién, con nuestros hermanos y hermanas y con Dios. Tenemos que ser humildes. Además, el discípulo debe saber que nunca sufre en vano, sino que el Señor sabe traer fruto de sus aflicciones, tanto en su propia vida como en beneficios de los demás, los cuales también le proporciona consuelo. Nosotros tenemos que saber que cuando nosotros estamos sufriendo, no estamos sufriendo en vano. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a traer fruto sobre las aflicciones, tanto en esta vida que vamos a tener muchos beneficios, lo cual le proporciona consuelo. Mira lo que dice aquí en 2 de Corintios, capítulo 15, en capítulo 4, versículo 15, mira lo que dice. Todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Es mucho, es mucho, es mucho lo que tiene este sermón del mundo. Mucho, por eso estoy estudiando versículos confesivos, para que toque el corazón mío y toque el corazón de todas las personas que lo están. Fíjate, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones produce paciencia. Eso está en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 3, que dice, y no solo esto, sino que también nos regloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Así que cuando tenemos tribulaciones, tenemos que tener gloria,
¿Por qué? Porque las tribulaciones, ¿qué es lo que no va a hacer? No va a producir paciencia. ¿Y qué cosa es la paciencia? ¿Qué cosa es la paciencia? La paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. Paciencia. Y esa paciencia muchos de nosotros no tenemos. Muchos de nosotros no tenemos paciencia. Y cuando no tenemos paciencia, cuando estamos actuando impacientemente, estamos haciendo una cosa que es contrario a lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que ser pacientes. Entonces, cuando tú estás haciendo una cosa que no tiene paciencia, que estás perdiendo la paciencia, ¿qué estás haciendo? Estás cometiendo un pecado. Debes confesárselo a Dios. Yo soy impaciente, todo el mundo son impacientes, y le voy a decir una cosa. Yo hice una predicación acerca de mi paciencia. En este mundo que estamos viviendo, el mundo nos está enseñando a nosotros cosas que es muy diferente a lo que la Biblia dice, la Biblia dice que nosotros debemos ser pacientes. Pero el mundo que estamos viviendo en un mundo de impaciencia, de impaciencia. Mire, ayer mismo con el hermano que me estaba dando un ride para mi casa. El hermano tiene un carro nuevo. Ese carro nuevo habla. Ese carro nuevo dice muchas cosas. Ese carro nuevo le está diciendo al hermano, de que tiene una llanta del carro, le está faltando aire, pero se lo está diciendo. Entonces el hermano se para el carro y mira a ver si le llanta está baja o no está baja, pero está igualita prácticamente. Seguimos caminando, el hermano se vuelve a salir eso, el hermano vuelve otra vez a mirar eso. Entonces nos estamos volviendo impacientes. Este mundo nos está volviendo a nosotros impacientes. Impacientes, ¿por qué? Porque todas las cosas que nos está enseñando este mundo es impaciente, y eso son cosas que son contrarias a la enseñanza que Dios nos está dando a todos nosotros. Y la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y entonces nosotros, cuando estamos actuando impacientemente, estamos pecando incondicionalmente o a sabiendas de que estamos pecando, pero muchas veces nosotros estamos pecando incondicionalmente. Nosotros estamos pecando porque este mundo nos está llevando a que nosotros hagamos, que perdamos la paciencia. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia. Y tenemos que tener cuidado porque este mundo nos puede conllevar a que estemos pecando inconscientemente. No es que sea un pecado grande, aparte de eso, que no es pecado grande ni chiquito, pero cuando usted está siendo impaciente, no está haciendo lo que el Espíritu Santo dice. Y una de las cualidades del Espíritu Santo es el Espíritu Santo nos da paciencia. Dios es paciente, nosotros tenemos que ser pacientes. En todos estos sentidos, la consolación divina es la experiencia real y actual del discípulo. Por lo tanto, aquí y ahora puede clamar con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice así. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar los que están en cualquier aflicción con el consuelo que nosotros mismos somos consolados por Dios. ¿Qué cosa más bonita está aquí diciendo el hermano Pablo en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo de 3 al 4? Dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción en el consuelo
porque nosotros mismos somos consolados por Dios. Pero en todo, el pleno cumplimiento de esta consolación es para esta vida, sino para la plena manifestación del reino en el día de Cristo. Entonces, ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Eso está en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Entonces, el discípulo, ¿qué cosa va a suceder? Ay, Dios mío, no me pasé. Entonces, el discípulo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a suceder? El discípulo va a saber lo que está pasando. Va a saber lo que está pasando. Entonces, ¿qué? De aquí vamos a terminar. Vamos a terminar este versículo, el versículo número 4. Lo vamos a terminar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Díganme, ¿qué sucede? De que tenemos que saber de que somos bienaventurados los que lloran, pero los que lloran por las cosas de Jesucristo, por las cosas que Dios ha hecho por todos nosotros. Entonces, muchas cosas tenemos que nosotros aprender acerca de qué, acerca de lo que hemos estudiado, lo que vamos a seguir estudiando, de este libro del Sermón del Monte, que es en el capítulo 5 y 7, y lo estamos estudiando versículo por versículo. Y el llanto se dará en plenitud de gozo que nunca se desvanecerá, y el discípulo conocerá deleite a la diestra de su Señor para siempre. Plenamente consolado cuando contemple la imagen de Dios. Nosotros vamos a ser consolados, completamente consolados, cuando contemplemos la imagen de Dios. Eso lo dice, vamos a ver lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 4. Y verá su rostro y su nombre, y estará en su frente. Entonces aquí vamos a terminar ya este estudio que hicimos en el versículo 4, que es acerca de la bienaventuranza, acerca de aquellos que lloran. De mañana nos vamos a ver a las 6 de la mañana otra vez y vamos a estudiar el versículo número 5. Así que tengan buen día y espero de que hayan aprendido bastante o algo, porque yo he aprendido bastante y esto no es cuestión de que podamos aprender y también poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Muchas gracias para las personas que me han escuchado y ahí nos vemos mañana a las 6 de la mañana. ¿Ok? Así que buenos días.